Días, hermanos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la segunda predicación a través del sistema de internet debido a la situación que se está presentando en esta ciudad, en el país y prácticamente en el mundo, en donde una pandemia de un virus llamado coronavirus está asolando pues prácticamente a la humanidad. Y eso ha hecho que nuestra vida por un tiempo cambie. Por esa razón, dejamos de tener reuniones en vivo, en presencia, en la iglesia, y nos hemos visto obligados a manejar el video para que pueda el pueblo de Dios no dejar de recibir su palabra y dejar de alimentarse, y más en estos momentos de extrema situación difícil que tenemos. Es cuando más debemos de echar a andar nuestra fe. Yo les he comentado, hermanos, que la fe no se demuestra en otro lado más que en las tribulaciones. La fe es la capacidad que tenemos para poder salir adelante en la tribulación, confiando en el Señor. Sabemos que solamente aquellos que confiamos en Él tenemos la seguridad de que Él no nos abandona y de que Él peleará las batallas que tenemos por nosotros. Por eso en este día, el mensaje que tengo para todos nosotros se llama y se titula No temas, solo confía en Él. Y esta es un mensaje dedicado precisamente a aquellos que en ese momento están llenos de temor, llenos de inseguridad, llenos de angustia, pensando en que esta enfermedad llamado coronavirus o COVID-19 puede llegar a sus vidas y pues trastocar la normalidad de su diario vivir o la de sus familias. Creo que en ese momento es importante hablar sobre la fe y sobre el miedo, que son dos contrapartes muy importantes. Porque si tú o yo nos dejamos vencer por el miedo se acaba la fe, consume la fe, se alimenta comiéndose la fe. Pero la buena noticia es que la fe se come el miedo. Entonces, aquí hay una decisión que tomar. ¿En quién confiamos y en quién creemos? Porque depende de esa decisión, es la actitud que tendremos hacia la vida. La actitud que tendremos hacia la situación que estamos viviendo en este momento. Por eso quisiera empezar este mensaje leyendo un pasaje de la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 22, y que habla sobre la parábola del sembrador. Y voy a leer nada más este párrafo, este versículo, con la intención de ejemplificar el propósito de este mensaje. Y dice la palabra de Dios en Mateo 13, 22, hablando de la semilla: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Nosotros hemos creído en Jesús, hemos creído en su palabra, nos alimentamos de su palabra, pero es importante que esa palabra caiga en tierra fértil y llegue a nuestro corazón para poderla poner por obra. Porque si no, entonces sucedería lo que está sucediendo en este pasaje, que aunque la semilla fue sembrada entre espinos, y que el afán de este siglo, las preocupaciones, las angustias, los miedos, van a comerse esa palabra que Dios nos ha dado y
el miedo le va a ganar a la fe, el miedo se va a comer a la fe y no al revés. Lo que el Señor quiere es que con la fe que tenemos en Él y en su palabra, confiemos en que Él está con nosotros y que Él va a pelear la batalla por nosotros. Esto no significa, hermanos, que no seamos prudentes. Por eso, la cancelación de los servicios en vivo, presenciales, no es por falta de fe, sino es simplemente por prudencia, dado que en ese momento las instrucciones de nuestros gobernadores, de nuestras autoridades, es que nos mantengamos en casa para poder, de esa manera, que la epidemia que tenemos en este momento en el mundo no tenga un ataque virulento grave y que vaya a haber muchos más casos de los que hay ahorita. Por eso, atendiendo a esas solicitudes que estamos manteniéndonos en casa y estamos transmitiendo este mensaje a través del Internet. Pero no permitamos que la palabra de Dios que nos ha sido dada sea infructuosa, no tenga un beneficio, y no permitamos que los miedos y las angustias consuman nuestra fe y nos atemoricen y nos hagan dudar de la palabra de Dios y de la palabra que Dios nos ha regalado. Por eso, en Mateo 6, versículo 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Hermano, la tendencia normal y natural del ser humano, el comportamiento natural, es el de preocuparse, de angustiarse, de tener inseguridad, de tener miedo, cuando las cosas en nuestra vida no están bien. Así fuimos enseñados, así hemos vivido, pero el Señor nos enseña otra cosa. Y como resultado de estos miedos y de estas angustias, esto puede actuar en nosotros alejándonos de la palabra de Dios. Que ese temor que inunda nuestro corazón llegue hasta el grado a alejarnos de la palabra de Dios y de Dios mismo. Por eso es importante que ante situaciones como esta que estamos viviendo, nuestra actitud sea una actitud de confianza y de fe. Porque depende de nuestra actitud el cómo vayamos a enfrentar esta situación, el cómo nos va a ir, ¿verdad? ¿Y de qué actitud estoy hablando? Bueno, puedes tener una actitud pesimista. Aquellas personas que piensan que les va a ir mal, que se van a enfermar, que están temblando de miedo, que no quieren absolutamente nada ni asomar la nariz porque tienen miedo. Esa actitud pesimista los hace no dormir, los hace angustiarse, los hace preocuparse de más. Y yo no digo que no debamos de
de tomar medidas precautorias. O sea, no estoy diciendo eso. Pero esas medidas son por seguridad de nosotros y son en base a una lógica que el gobierno nos está presentando. Pero de ninguna manera pensemos que esto que estamos haciendo de mantenernos en la casa es algo que nos va a librar de la enfermedad. El que nos va a librar de la enfermedad es Jesucristo. Y su palabra nos enseña eso. Porque si tenemos una actitud pesimista, pues entonces vamos a ser débiles, vamos a ser desconfiados, nos vamos a entristecer y nuestra fe se va a consumir y algunos hasta culparán a Dios de esta situación. Pero si tenemos una actitud optimista, entonces vamos a ser fuertes, vamos a ser seguros, vamos a estar confiados en que Él está con nosotros. Vamos a saber que esto es una prueba, esta es una tribulación más en nuestra vida y buscaremos la enseñanza que Dios nos quiere dar a través de esta tribulación. Hermanos, esto que está pasando en el mundo no es nuevo y no debemos decir que no lo sabíamos porque está escrito. Y el Señor Jesucristo nos dice o nos dijo que estas cosas vendrían porque el fin se acerca. Y las pestes y las epidemias son profetizadas por Jesucristo porque dice que en los días postreros, en los días finales, esto va a venir. Pero no significa que sea el final, sino son anuncios del final. Por eso no debemos de espantarnos y no debemos decir es que ¿por qué está pasando esto? Si usted conoce de la palabra de Dios y conoce a Dios, sabe que esto es provocado precisamente por la maldad del hombre y que en la Biblia está escrito que así tiene que suceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es afrontar esta situación con una actitud optimista, con una actitud de fe, confiando en que el Señor nos librará de cualquier situación que se nos pueda presentar, definitivamente tomando, insisto, las medidas preventivas necesarias y no exponernos de más, ser prudentes, no por el hecho de pensar que Dios me libre, Dios me salva, me voy a meter en la pata de los caballos, ¿verdad? Tenemos que seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud que nos dicen que en este momento lo más seguro para nosotros es mantenernos en casa, que en este momento que estamos en la fase 2 de esta epidemia es una situación peligrosa y que peor se va a poner. Entonces, mantenernos en casa es lo más seguro y eso es lo que el Señor nos ordena en ese momento. Para librarnos de esta enfermedad, tenemos que mantenernos en casa. Recordemos que cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel de Egipto y que se inauguró la Pascua, les dijo a su pueblo que quedaran encerrados en sus casas en esa noche que el espíritu de muerte iba a visitar Egipto como una de la 10ª plaga que el Señor envió hacia Egipto para castigarlos por no permitir que su pueblo saliera de ahí. Esa plaga del espíritu de muerte llegó y les dijo, ¿verdad? Les dio todo un ritual de que mataran un cordero, que lo cenaran, en fin, todo ese ritual, que no es el propósito de este mensaje que yo se lo repita, pero que les dijo que se mantuvieran en la casa y que pusieran en las puertas una marca de sangre del cordero en los postes y en el travesaño de las puertas, y que esa iba a ser una señal para ese espíritu y que no iba a tocar a esa familia. Lo mismo está sucediendo en este momento. La diferencia es que en aquel entonces se utilizó la sangre del cordero, un animal. Ahora estamos utilizando la sangre de Cristo. No en la puerta, no en el poste, ni en el dintel de la puerta de nuestra casa, sino en los postes y en el dintel de nuestro corazón. Porque es ahí donde vive Jesucristo, en nuestro corazón. Si nosotros tenemos eso, entonces este espíritu de muerte que está con el nombre de COVID-19 no nos va a tocar.
pero tenemos que mantenernos en casa siendo prudentes. Les dijo el Señor que si no se mantenían en casa y si salían a la calle, entonces el espíritu de muerte los iba a atacar. Es lo mismo que está pasando en este momento. Confía en el Señor. Confía en que no va a pasar nada, ni a ti ni a tu familia, si sigues las instrucciones que estamos recibiendo de las autoridades de salud. No menospreciemos y no hagamos oídos sordos a esas instrucciones. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque Él está en control de nuestra vida. Él es el que sabe en el momento en que tú y yo vamos a llegar a su presencia. Ni va a ser antes y tampoco va a ser después. El único que sabe la hora y el día en que eso va a suceder es Él. No tenemos por qué alarmarnos, no tenemos ni por qué tener miedo, porque ese día cuando suceda va a ser un día de fiesta, porque finalmente vamos a ver a nuestro Señor, a nuestro Creador cara a cara, y finalmente vamos a llegar a ese lugar que Él nos ha prometido, que tendremos para vivir eternamente a su lado. Él sabe, hermanos, muy bien lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que en ese momento estamos pasando. Pero Él nos dice que confiemos en Él y que si hay algún miedo, si hay alguna angustia, depositemos en Él ese miedo y esa angustia y que Él estará con nosotros y que nos dará confianza y nos dará paz. No permitamos que ese miedo y esa angustia nos consuma hasta el punto de que nos bloquee y nos aleje de Dios. Él no nos va a dar una prueba que esté por encima de nuestra capacidad. Eso dice la Biblia. Y Él siempre nos va a dar la salida a esa prueba. Y la salida a cualquier prueba que tú estés viviendo precisamente es la obediencia a su palabra. La palabra de Dios siempre es la puerta de salida de cualquier tribulación. Y Él nos da primero su palabra, nos la enseña y posteriormente nos da la prueba. Es como en la escuela, se los he dicho y se los repito. El maestro te enseña y después de que te enseña, Él verifica que ya has aprendido. Las pruebas y las tribulaciones que vivimos día con día tienen ese propósito, demostrarle a Dios que realmente estamos aprendiendo de lo que Él nos está enseñando a través de esa prueba. ¿Qué más función tiene una prueba, una tribulación? Él nos purifica. A través de las pruebas nuestro espíritu es purificado. O sea, ¿qué significa eso? Que la maldad que hay en nosotros cuando somos sometidos a una prueba y que salimos airosamente obedeciendo su palabra, entonces esa parte de maldad que hay en nosotros sale de ahí y en lugar de esa maldad que había en nuestro corazón y que había gobernado nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, en ese momento es transformado y es cambiada por la palabra de Dios. Y ahora la palabra de Dios en esa área de nuestra vida en la que fue la prueba, va a ser la que nos va a dar instrucciones. La palabra de Dios nos va a regir en esa área de nuestra vida y ya no más vamos a actuar y a pensar ni a hablar como lo hacíamos antes. Ese propósito tienen las pruebas, ese propósito tiene esta tribulación que estamos pasando, porque la humanidad está cada vez desbocándose más, la maldad está creciendo y aún aquellos que conocemos de Dios y conocemos de su palabra, nos estamos enfriando. Hermanos, con esto nos damos cuenta que el poder de Dios es impresionante. Porque mire, nada más con un virus de este tamaño que es minúsculo, cómo está haciendo temblar a todo un planeta que es mayúsculo, que es enorme. Estamos hablando de cerca de 8,000 millones de habitantes de la Tierra, pues esos 8,000 millones estamos padeciendo esta situación así de sencillo, de la noche a la mañana. Así de sencillo es medir el poder que Dios tiene, porque todo se mueve gracias a la autorización que Dios da. Tanto lo bueno como lo que muchos consideran malo, pero que yo te digo
que no le digas malo, sino que son oportunidades de obediencia. Una tribulación es una prueba de fe, una tribulación, un problema, una situación difícil, es una oportunidad de obediencia, de ponernos a reflexionar en lo que está pasando en nuestra vida, saber cómo estamos con respecto a su palabra y la oportunidad que nos da Dios de corregir y de enmendar. Dios nos ama tanto que a través de las pruebas nos da oportunidades para poder corregir nuestra vida. Él con su ejemplo, hermanos, Jesucristo con su ejemplo, nos enseñó. Él pasó muchas pruebas necesarias para nuestra redención. La prueba más dura y más difícil fue su crucifixión. Todos sabemos, porque la Biblia nos lo cuenta, nos lo relata, que él, en el momento que estaba orando en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios, él sudaba gotas de sangre, como de sangre, dice la palabra, y que en un acto de absoluta sinceridad le dijo a su Padre Celestial, que es también nuestro Padre, si no es necesario que yo pase esta copa, pásala de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo él estaba padeciendo por la prueba que él iba a pasar, pero sabía que había victoria. Y él enfrentó la muerte porque sabía que era una situación de muerte para él, pero no concentrándose en la muerte, no con una actitud pesimista, porque él si hubiera tenido una actitud pesimista, se hubiera opacado, hubiera tenido mucho miedo y eso lo hubiera bloqueado y capaz que ni a la cruz hubiera ido. Él tuvo una actitud optimista. ¿Y cómo le hizo para que esa actitud estuviera en él? Simplemente puso delante de él el resultado que iba a tener con ese sacrificio que él estaba haciendo, que es la liberación de la humanidad del decreto de condenación que estaba firmado en nuestra contra. Porque antes de que él viniera y muriera en la cruz, dice la palabra, que todos estamos separados de la gloria de Dios. Nadie podía estar delante del Padre. Él tuvo que venir y pagar por nuestros pecados a través de esta muerte para que nosotros pudiéramos tener libertad, como la tenemos ahora, de ir a la presencia de Dios y verlo cara a cara. Él puso delante de él ese sacrificio y ese resultado, y él generó con eso una actitud optimista. El mensaje de hoy es el propósito que quiere enseñarnos. Tengamos una actitud optimista ante esta situación y saquemos provecho a la oportunidad que Dios nos da para aprender. Ahorita nadie puede decir, es que tengo mucho trabajo, es que no tengo tiempo, es que ¿cuándo lo hago? En este momento, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, no hay ningún pretexto, hermanos, para no hacerlo. Yo te recomiendo y te pido que en los tiempos que tú tengas determinado, te pongas a orar, que provoques ayuno para sacrificar tu cuerpo, pero que también leas la palabra. El propósito que yo tengo, hermanos, es a través de estos mensajes, que son las predicaciones de los domingos, subirlos a una plataforma de YouTube. Ya hice un canal, el cual se llama Iglesia Cristo Señor Altísimo, y ahí voy a estar subiendo estos videos que voy a estar grabando, que son las predicaciones de los domingos, pero también voy a empezar a subir en este tiempo que tenemos el estudio bíblico que estamos llevando a cabo. El propósito que tengo es que en esta página de YouTube cualquiera pueda accesar y pueda reproducir los videos que hay ahí de las predicaciones, pero también si hay algún estudio bíblico que le interese, que lo pueda descargar o lo pueda abrir y lo pueda ver, y de esa manera tener acceso a esta información. Porque en este momento sabemos que en la iglesia estábamos dando un estudio bíblico
pero que únicamente se inscribieron 4 personas y últimamente nada más estaban yendo 3. Los demás no podían, no querían, no lo sé, el Señor lo sabe. Pero con esto lo que quiero hacer es que todos los que estén interesados puedan desde su casa entrar a este canal de YouTube y poder bajar o poder abrir estos videos y que sea un recurso más que tengan para poder estar revisando la palabra de Dios. Vayamos a otra escritura, hermanos. En Mateo 16, versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos advierte que en este mundo lleno de injusticia y de gente injusta, vamos a tener aflicción, como la estamos teniendo en este momento. Esta aflicción es provocada por esta pandemia. Esta angustia es provocada por esta enfermedad, pero Él nos dice que confiemos en Él, que confiemos en su palabra. Así como Él confió en el Padre y en la palabra del Padre, nos dice que si nosotros hacemos lo mismo que Él, vamos a vencer, que habrá victoria. ¿Y qué es lo que Él hizo? Obedecer la palabra de Dios. Y es lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios y obedecerla. Y acabamos de leer un versículo que dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, que nosotros no tenemos la capacidad de mover las cosas o de cambiar las cosas, que eso solamente lo tiene Dios. Y si Dios permitió que en estas épocas hubiera una crisis de salud tan importante como la que estamos teniendo, hermano, es por algo. Es por algo, ¿verdad? Porque recordemos que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y desgraciadamente el ser humano muchas veces tiene que pasar por situaciones tan difíciles como esta para poner su vida, su alma, su espíritu, su corazón en manos de Dios. Solamente en situaciones difíciles mucha gente nos hemos quebrantado y hemos puesto nuestra esperanza en Él, y es la manera en que podemos acercarnos a Él y pedirle perdón por todo lo anterior. Y de esa manera Él entra a nuestro espíritu, Él entra a nuestro cuerpo y toma control de nosotros. Por eso le digo, tenemos que entender que todas las cosas tienen un propósito y todas las cosas vienen de parte de Dios, pero que si nosotros obedecemos y confiamos en el Señor, obedeciendo su palabra, entonces vamos a ser victoriosos. La enseñanza de Jesús es confiar en Él. Entonces, cuando estés en medio de una prueba, debes de orar más, debes de declarar victoria, debes entender el propósito de la prueba, debes reprender pensamientos de derrota, de enfermedad, de angustia. Debes de dar gracias al Padre por todo y en todo. Debes de confiar que Él está obrando a tu favor, aún en esta situación. Y debes obedecer su palabra sin reservas. Esa es la actitud optimista que Dios quiere en nosotros. Orar, ayunar, leer su palabra, declarar victoria, dar gracias al Padre, confiar en que Él está obrando a nuestro favor y obedecer su palabra sin reservas. Dice el libro de Romanos,
capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo agregaría, ni el coronavirus nos podrá separar del amor de Dios. Hermanos, seamos optimistas. No nos arriesguemos de más, pero no tenemos por qué estar sufriendo de miedo, angustiándonos por cosas que no van a pasar. Confía en Él, porque solamente Él es digno de confianza. Y no temas, confía en Él. Recuerda que el temor y el miedo se comen tu fe, pero también recuerda que tu fe se come a tu angustia y a tu miedo. El día de hoy hemos escuchado la palabra de Dios que nos ha dicho que todo esto está profetizado y que aún cosas peores pasarán, pero que Él está del lado de su pueblo, que Él está con nosotros, porque eso fue su promesa, que yo estaré con ustedes hasta el fin. Recordemos el mensaje del domingo pasado que nos habló del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, en la tierra. Él es el que nos ayuda, el que nos intercede por nosotros, el que ha logrado y logró que pudiéramos entregar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos ha movido al arrepentimiento. Él es el que nos está ayudando en las pruebas. Él es el que nos está enseñando y nos hace ver la palabra de Dios y entenderla. No estamos solos. En la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace posible que la fuerza del mal que hay en el mundo no nos arrase. Por eso es importante mantenernos con fe. Por eso es importante mantenernos en la batalla, confiados en que seremos victoriosos y aún más que vencedores en Cristo Jesús. Yo les pido, hermanos, que se mantengan orando, que se mantengan leyendo la palabra, y este mensaje les va a ser mandado a través de un enlace de WhatsApp para que ustedes puedan accesar a YouTube, donde lo voy a subir en un rato más, y que ustedes lo puedan abrir y lo puedan ver. Voy a estar en contacto con todos ustedes a través del WhatsApp, en el grupo que tenemos de la iglesia. Manténganse al pendiente
porque ahí les voy a mencionar, ¿verdad?, todo lo que estoy haciendo ahora virtualmente a través del internet, dado que no podemos estar en presencia uno con el otro en la iglesia. Eso no nos detiene, hermanos. Lo único que les pido es que se esfuercen y sean valientes, que no se hagan apáticos y que no se hagan ociosos en la fe. En ese momento es un tiempo de estar en la lucha porque somos guerreros de Dios. Y en ese momento hay que guerrear, hay que luchar, hay que salir adelante, hay que ponernos la armadura de Dios para poder salir victoriosos. Somos guerreros del ejército del Dios viviente. Así es y así será, porque está establecido. Y en cada uno de nosotros exista el espíritu de David, el cual al momento de enfrentarse a Goliat dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que osa venir en contra del ejército de el Padre Celestial? Y lo mismo usted y yo tenemos que decir: ¿quién es este espíritu de muerte que quiera atemorizarnos? Oremos, hermanos, por cada uno de nosotros, oremos por todos los habitantes de este mundo, para que sea esta ocasión que ellos doblen rodilla y entreguen su corazón a Cristo. Ya por último, quiero que hagamos una oración, y es la siguiente. Padre Santo, tú sabes la situación que en esta mañana tuvimos que pasar con mi esposa. Yo te doy gracias porque, Señor, una vez más mostraste tu poder y tu misericordia para con nosotros, porque fue tu poder el que la sacó adelante y ahorita está ya restablecida. Yo te pido, Padre bendito, que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas y que nos ayudes, Señor, a poder seguir adelante en este camino que tú nos has dado y nos has puesto. Te pido por mis hermanos de la congregación, que los cuides, que los protejas, que los lleves con bien, que aquellos que tengan que salir por cuestiones de trabajo salgan protegidos, salgan cuidados por tus ángeles, que tú, Señor, seas con ellos en su entrar y en su salir, y que ninguna peste los alcance, porque así tú has definido, Padre Santo, en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y que nada hay más poderoso que tú. Y también sabemos que tu palabra nos enseña que es más poderoso nuestra fe que nuestro miedo. Y quisiera, hermanos, ya por último, leerles este pasaje de la Biblia. Nomás déjenme encontrarlo aquí en mi celular. Que es el Salmo 91. El Salmo 91 ahora más que nunca es muy oportuno. Y vamos a leerlo para que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 91. Déjenme encontrarlo. Aquí lo estoy buscando. Ok, ya. Salmo 91. Aquí está. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.
sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y a todo esto yo digo, amén. Que así sea, Señor. Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión. Cuídense, manténganse en su casa. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa que quieran, marquen el teléfono o mándenme un mensaje a través de WhatsApp. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.